Bien, muy buenas tardes con todos y con todas. Les saluda Marco Arqueaga, analista de marketing y comunicaciones de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC. Les doy la más cordial bienvenida a este panel que hemos titulado Política Nacional de Cultura al 2030, Balance y Perspectivas. Este panel está a cargo de nuestro docente Santiago Alfaro Rotondo, quien es sociólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Sociedad, Cultura y Medios por la Universidad de Leeds, en Gran Bretaña, y estudios de posgrado en Cooperación y Gestión Cultural Internacional por la Universidad de Barcelona. El profesor Alfaro se ha desempeñado como investigador de la Red Internacional de Estudios Interculturales de la PUC, oficial del Programa de Derechos Indígenas e Interculturalidad de la Oficina para América Latina del Sur de Oxfam, director general de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura, investigador del Leeds Institute for Excellence Teaching de la Universidad de Leeds y también como consultor externo del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Actualmente el profesor es docente de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC y también docente del curso Políticas Públicas con Enfoque Intercultural. Asimismo, nos acompaña también el profesor Gustavo Zambrano, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en ética aplicada en negocios en Suecia, es especialista en derechos humanos, en particular en temas de pueblos indígenas vinculados a la gestión territorial, el manejo forestal, el cambio climático, la gestión de reservas para pueblos indígenas en situación de aislamiento y el ejercicio de la consulta previa. Bien, asimismo el profesor ejerce la docencia universitaria como profesor ordinario asociado del Departamento de Derecho de la PUC. Bien, antes de darle pase al profesor Alfaro, quisiera invitarlos a que puedan aprovechar este espacio para que puedan realizar sus consultas, sus comentarios, sus aportes. Como comenté, este panel lo estamos realizando en el marco de la convocatoria del curso Políticas Públicas con Enfoque Intercultural. Es un curso que está a cargo de nuestro profesor Santiago Alfaro y es un codictado con uno del director de Educación Continua de la PUC, el profesor Flavio Ucejo, quien es experto en políticas públicas. Bien, entonces, sin más, darle la más cordial bienvenida, profesor. Muchas gracias y adelante. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Esta iniciativa se enmarca en el curso de Políticas Públicas con Enfoque Intercultural que dictamos ya hace 6 años, desde el 2019, y que ha tenido múltiples ya generaciones de estudiantes y que ha desarrollado una mirada distinta al enfoque intercultural. Busca ampliar los conocimientos de los participantes en las políticas públicas, entre ellas en las políticas con enfoque intercultural, pero también plantear nuevas miradas, ¿no? Y en ese marco es que hemos pensado relevante, teniendo en cuenta que viene una nueva versión del curso desde la próxima semana, poner en discusión la Política Nacional de Cultura, que es uno de los instrumentos de gestión del sector cultura. Y esto se debe a que cumple 5 años que estamos exactamente en la mitad del periodo de vigencia. Es una política que se va ejecutar hasta el 2030. Entonces vale la pena volver sobre su diseño, eh, poder identificar sus características y también poder iniciar tener una primera discusión sobre qué aportes ha generado, qué límites ha tenido, qué perspectiva se puede tener de su implementación, ¿no? Es una política sectorial, pero que tiene varios alcances en en otros ámbitos de la vida pública peruana, ¿no? Por eso es también tan relevante volver la mirada sobre ello y también permite poner atención a las políticas culturales que se están ejecutando en el marco del gobierno actual, ¿no? Bueno, para hacer este análisis hemos invitado a Gustavo Zambrano. Él lamentablemente no ha podido estar presente, pero ha grabado su intervención. Lo vamos a escuchar a continuación. Vamos a centrar la mirada en el primer objetivo priorizado, el que está vinculado a la diversidad cultural, pero por supuesto, dependiendo también de la audiencia, ¿no? Hay que tener en cuenta las inquietudes de los que están aquí presentes acompañándonos
Podríamos extender la discusión hacia los otros objetivos de la política, las otras áreas temáticas que aborda el Ministerio de Cultura, que son las industrias culturales y las artes y el patrimonio, ¿no? Por ejemplo, este último caso ha estado en la discusión pública por la reducción del área de conservación de las líneas de Nazca. Entonces, es un tema que vale la pena. Es una medida de ese tipo se ajusta a lo señalado, estipulado por la Política Nacional de Cultura? Es una pregunta válida también de hacernos. Pero ya dependerá la profundización de estos temas en sus propios intereses, entonces les invito a poder estar atentas a lo que discutamos y a hacer sus intervenciones, sus preguntas. Entonces, sin más, le doy la palabra a Gustavo Zambrano, que va a exponer a través de este video su mirada acerca de este instrumento de gestión. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por esta invitación. Las disculpas del caso. En esta oportunidad voy a hablar acerca de qué manera la Política Nacional de Cultura ha venido ya implementando sus acciones en este tiempo que tiene de aprobada. Antes de dar inicio a eso, quisiera resaltar el hecho de que voy a referirme principalmente al primer componente de esta política que tiene que ver con la diversidad cultural. Rápidamente, y me imagino que esto ya lo tendrán ustedes en cuenta, el problema público que identifica esta política en términos generales es que existe un limitado ejercicio de derechos culturales de la población nacional, principalmente para efectos de lo que nos interesa en este punto que he resaltado, es que el derecho a la identidad étnica y cultural es el que no se estaría ejerciendo adecuadamente dentro del marco de un enfoque de derechos humanos que se entiende está diseñada esta política. Una causa directa identificada por esta política del escaso ejercicio o dificultades para el ejercicio de este derecho tiene que ver con que la valoración hacia la diversidad cultural no es la mejor. Y eso es una realidad. La política efectivamente llevó a cabo un diagnóstico que estableció que la diversidad cultural no es adecuadamente valorada y eso no permite un adecuado ejercicio del derecho a la identidad étnica cultural en el país. Una serie de situaciones indirectas que generan este limitado ejercicio de este derecho están vinculadas con, con que no se reconoce esa diversidad cultural ni en la esfera pública ni en la esfera privada y una alta presencia de estereotipos y prácticas de racismo y discriminación étnico-racial en las prácticas nacionales. Un punto que me gustaría resaltar es que cuando hablamos de la diversidad cultural en el país, hablamos principalmente de tres derechos, no solamente el derecho a la identidad étnica y cultural, sino también el derecho a la no discriminación y el derecho, en este caso, que tienen los pueblos indígenas como parte de esa diversidad cultural, a mantener y preservar sus costumbres, tradiciones e instituciones propias, es decir, su cultura. Y eso es central, porque lo que estamos diciendo es que en el país, tomando en cuenta que el 30% de la población nacional se ha autoidentificado o como perteneciente a un pueblo indígena o perteneciente al pueblo afroperuano, sus derechos culturales, su diversidad cultural, su cultura, no se estarían ejerciendo adecuadamente. Es decir, no solamente no se mantendría la posibilidad de que sus manifestaciones culturales puedan darse sin ningún tipo de problema, sino además estarían viviendo situaciones de discriminación y racismo. La Política Nacional de Cultura lo identificó y efectivamente señala que por un lado se tiene que trabajar todo lo relacionado a la necesidad de un mayor nivel de reconocimiento e intercambio cultural, no solamente por parte de la diversidad cultural en sí misma, sino por parte de todo el país. Y además que existen una serie de situaciones negativas, llámese estereotipos, prejuicios, racismo, discriminación, que no permiten que en el ámbito público haya una real conciencia del valor hacia la diversidad cultural. Y la historia en este país justamente es parte de lo que permite explicar las razones por las cuales situaciones estructurales están fundamentando este escenario de dificultades para el ejercicio de la diversidad cultural, este respeto y reconocimiento adecuado a la diversidad cultural. Sean cuestiones que vienen heredadas desde la colonia, un legado negativo de situaciones de posconflicto frente a la población culturalmente diversa, la poca capacidad estatal para gestionar de forma intercultural a una sociedad que es pluricultural
las dificultades que se tienen para valorar, para saber lo que significa valorar la diversidad cultural y además las dificultades que tienen para un aprovechamiento sostenible del patrimonio cultural vinculado a el respeto a esta diversidad cultural. Disculpe. La política entonces ha identificado que hay un problema público, y plantea una serie de acciones hacia el 2030. Justamente por eso estamos haciendo una evaluación de qué tanto se ha avanzado al respecto. Entonces, ¿qué cosa es lo que debiésemos empezar a evaluar? La política y el ente rector, en este caso el ministerio, se comprometió a generar un escenario donde se valore la diversidad cultural. Entonces, hace 5 años se identificó efectivamente que un problema nacional es que no se valora adecuadamente la diversidad cultural del país, y hacia el 2030, en principio, deberíamos tener que las prácticas de racismo y discriminación étnico-racial y de estas, las vinculadas al género, han disminuido. Yo plantearía que hayan desaparecido, pero bueno, y que existe sanción sobre situaciones de prácticas de este tipo. Se plantea al 2030 que los ciudadanos y ciudadanas cuenten con competencias interculturales fortalecidas, y esto va más allá de una política intercultural en términos de educación intercultural bilingüe. Para tenerlo en sencillo, educación se encarga de lo que pasa en el salón de clases, voy a ponerlo así, y cultura se encarga de lo que pasa en el resto del país. Entonces, no solamente es que se enseñe, y ese es un tema que verá el Ministerio de Educación en su momento respecto a educación intercultural, sino cómo promocionas la interculturalidad en el resto del ámbito nacional. ¿Qué se plantea además al 2030? Que hay una mayor autoidentificación étnica por parte de los grupos étnico-culturales y la población en general. Recordemos que un punto central en el ámbito del levantamiento de información censal es que en el año 2017 se planteó por primera vez una pregunta de autoidentificación étnica, y se espera que hacia el siguiente censo, perdón, esa pregunta no solamente se mantenga, sino que nos permita tener mayor nivel de evidencia cuantificada respecto a cuál es la situación de los pueblos, de la diversidad cultural en el país. Y otro punto hacia el 2030 es que ha aumentado el acceso a contenidos culturales de las diversas culturas del país. Que conozcamos, que tengan voz, que la diversidad cultural tenga voz, a través de medios físicos, digitales, entre estos los medios de comunicación del Estado. Se plantean asimismo una serie de alternativas de solución del problema público: desarrollar programas de sensibilización y apreciación de la diversidad cultural, desarrollar estrategias para el fortalecimiento de la identidad cultural, desarrollar espacios de diálogo intercultural entre personas de diferentes identidades culturales, desarrollar acciones para la prevención y sanción del racismo y la discriminación racial, desarrollar estrategias para el desarrollo de competencias interculturales de servidores públicos y privados, desarrollar contenidos culturales diversos en televisión, radio, temas digitales, etcétera, etcétera. Entonces, en su momento se planteó, a partir de esta política, promover acciones que permitan la valoración positiva de la diversidad cultural del país. ¿No? ¿Y cómo lo planteó? Estableció, por ejemplo, que un objetivo priorizado es fortalecer justamente esta diversidad cultural. Y para ellos buscaban principalmente que el porcentaje de la población que se autoidentifica sea un porcentaje real, y que el porcentaje de la población que se ha sentido discriminada haya disminuido en todo este tiempo. Para ello, esta política establece, por ejemplo, que se generen estrategias de fortalecimiento de la identidad cultural, desarrollar mecanismos para la atención, prevención y sanción del racismo, desarrollar estrategias para la incorporación de pertenencia cultural a los servidores públicos, generar estrategias de producción y difusión de contenidos culturales, es decir, todo lo que hace un rato estaba mencionando como justamente las acciones que hay que tomar en consideración. Y si queremos ir un poco más a nivel de detalle, y ahí viene justamente el tema de la evaluación, qué tanto se ha hecho, es, bueno, qué servicios son los que el Ministerio de Cultura tendría que haber estado haciendo en todo este tiempo, y si no lo ha hecho, ¿por qué no lo ha hecho? Y si no lo ha hecho, si lo va a hacer en los siguientes 5 años. Por ejemplo, si efectivamente se cuenta con servicios de formación de competencias interculturales a la ciudadanía en general. Como lo mencioné, una cosa es hablar de lo que pasa en el salón de clases y otra cosa es el resto del país. La diversidad cultural, cuando tú quieres generar valoración de la diversidad cultural, no solo la tienes que trabajar con la diversidad cultural, es como decirle, suena un poco raro, es como decir la diversidad cultural, valórate. Sí, es un tema de autoestima. Pero ¿y el resto del país, por ejemplo, el resto del país que no es un pueblo indígena, que no es población afroperuana? Esa población es la que tiene que reflexionar cómo ha estado tratando la diversidad cultural y trabajar con esa población, cómo debería valorar la diversidad cultural. Como lo mencionaba hace un tiempo en una sesión de clase en la que estuve,
Yo les decía, imagínate que estás caminando por la Avenida del Sol en el Cusco y escuchas a dos personas hablando en francés, un par de turistas, o en la Plaza de Armas de Huaraz. No tiene nada de malo, no te debería llamar la atención. Pero si fuesen dos personas hablando en Asháninca o dos personas hablando en quechua, ¿por qué tendría que llamar la atención? ¿Por qué eso debería generar ruido? ¿O por qué esas personas no pueden hablar en su idioma? Ese es el punto de trabajar la diversidad cultural. ¿Cómo generas espacios para que esa diversidad cultural pueda darse? ¿Cómo le das voz a la diversidad cultural? ¿Qué servicios además planteaba? Fortalecimiento de capacidades, sensibilización, intercambios interculturales, diseño de estándares en procesos de gestión para que los servicios públicos puedan brindarse con pertinencia cultural, generar acciones que vayan de lucha contra la discriminación y prevención de la discriminación étnico-racial, entre otras. El punto aquí es que, por un lado, tú tienes que trabajar lo que es la promoción de espacios que generen las condiciones para que la diversidad cultural pueda valorarse y pueda manifestarse sin ningún tipo de problema. Y por otro, tienes que atacar aquellas situaciones que son consideradas discriminación y racismo. ¿No? Se debería haber trabajado y se tiene que trabajar todo el tema de generación de competencias interculturales en servidores públicos, no solamente en temas de lenguas, no solamente es la atención en la lengua originaria, que ya es un gran trabajo que viene realizando la Dirección de Lenguas del Ministerio de Cultura, sino es que el servidor público tenga competencias interculturales más allá de hablar un idioma originario. Es cómo conversas, cómo dialogas, cómo tratas a la diversidad cultural. Todo el trabajo que se ha venido haciendo respecto a traductores e intérpretes también es súper valioso y va generando nuevas condiciones de encuentros interculturales, pero como les digo, es un escenario que nos pone frente a la necesidad de plantear si eso es suficiente en un país como en el que estamos. Se plantearon cosas vinculadas a la interpretación, a la traducción, a toda la difusión en ámbitos televisivos, radiales, digitales, de valoración de la diversidad cultural. Por eso, nuevamente, hay que preguntarnos si lo han hecho, cómo lo han hecho y si efectivamente eso ha generado el impacto de que somos una sociedad un poco más intercultural que hace 5 años. O si hay personas que consideran que se sienten menos discriminadas que hace 5 años. Esa es la gran pregunta que tendríamos que hacernos para ver si efectivamente perdón, la política ha cumplido con sus objetivos. Y otro tema importante es que una cosa es una política y el componente de diversidad cultural en temas de política cultural, y otra cosa es una política de pueblos indígenas. Son cosas diferentes. No debemos mezclarlo. Un punto que tenemos que tomar en consideración para hacer un balance de estos 5 años de esta política, quizá no dé tiempo por cuestiones del espacio, pero habrá otras oportunidades seguramente, tiene que ver con qué ha funcionado, qué no ha funcionado y qué podríamos hacer para que se cumpla de la mejor manera lo que en el resto del tiempo las actividades estén planificadas. ¿Qué ha funcionado? Aquello que ya está asentado y que ha demostrado que tiene un impacto positivo. Llámese dos cosas principalmente. Todo lo que es la formación de funcionarios públicos con competencia intercultural, sobre todo en la prestación del servicio público en lenguas originarias que se hace desde la Dirección de Lenguas. Es una práctica que ha funcionado bastante bien. Es necesario resaltarlo, es necesario que se mantenga, porque el objetivo de esta práctica, junto con la de la formación de traductores e intérpretes, es contar con la mayor cantidad de funcionarios públicos a nivel nacional que puedan brindar el servicio público en lenguas originarias y ahí lo que podríamos ver es si además tienen competencias interculturales. ¿Qué es lo que más qué dificultades han tenido? Con algo que me parece que probablemente ustedes también se hacen la pregunta en este momento. ¿Cómo es eso que formar competencias interculturales? Primero, sí se puede, pero no es algo que se genere de forma inmediata, exige mucho trabajo. En su momento han habido una serie de equipos que han buscado, entre otras cosas, generar cursos, generar estrategias, generar indicadores, pero pareciese que hay una serie de dificultades internas para poder poner las cosas de forma operativa. Y es algo que ahí sí me gustaría que lo pongamos sobre la mesa. Estamos en un momento en que es necesario pensar operativamente y de forma pragmática la interculturalidad. Eso no son malas palabras. Lo que pasa es que yo no puedo medir un impacto si es que no tengo las cosas lo más aterrizadas posibles.
Es un escenario en el que estamos todos y todas involucrados porque exige pensar en indicadores, exige pensar en mecanismos de medición cuantitativo que me vayan viendo y evidenciando si efectivamente se está cumpliendo con lo que está aquí. Por eso no solamente es pensar en términos de sensibilización de la población, sino si efectivamente eso está generando un escenario de mayor reconocimiento de la diversidad cultural. ¿Y qué podríamos mejorar? Podríamos mejorar algunas cosas vinculadas principalmente a, como lo digo, pensar operativamente. Empezar a pensar operativamente de forma técnica. Yo respeto mucho el trabajo de muchos funcionarios que he sido parte de este sector en su momento y creo que hay mucha voluntad, muchas ganas, pero hay cuestiones políticas que a veces escapan a la propia capacidad de un funcionario. Cuando estamos hablando de promover la diversidad cultural, valorar la diversidad cultural, tenemos que tener claro cómo ha sido antes esa valoración y hacer una introspección como Estado de si efectivamente el Estado ha valorado o no la diversidad cultural. Y una cosa muy distinta es hacer un pasacalle, promover el folclore y decir valoramos a las personas, valoramos su cultura. Entonces, si no estamos en un escenario donde el Estado valore a la cultura, a la persona, a sus imaginarios, a su forma de ser, de entender la realidad. Si no somos conscientes de que hay 55 pueblos indígenas en este país, si estamos hablando de la población afrodescendiente, 4 millones de personas aproximadamente, 4%, perdón, 4% de la población se considera afrodescendiente, si no lo valoramos realmente, si no rompemos con los prejuicios y estereotipos, entonces va a ser bien difícil generar espacios de diversidad cultural. ¿Qué hay que cambiar? Yo creo, a nivel del sistema operativo, a mí particularmente me parece que todo aquello que esté vinculado con interculturalidad debería estar en el lado de la Dirección General de Ciudadanía Intercultural. La Dirección de Lenguas debería pasar a la Dirección de Ciudadanía Intercultural y la Dirección de Políticas Indígenas debería pasar a la de Dirección General de Pueblos Indígenas porque justamente para eso existe. Todo aquello que tenga que ver con interculturalidad, llámese lenguas, todo el tema de promoción de las competencias interculturales, lucha contra el racismo, población afrodescendiente en un lado, y por otro lado todo lo que tenga que ver con consulta previa, que tenga que ver con políticas indígenas, que está vinculado a temas de cambio climático, que está vinculado a temas de titulación de tierras, todo el tema de pueblos en aislamiento, eso va en otro lado. Territorialidad, todo eso. Entonces hay que saber entender que estamos frente a dos subsectores dentro de un propio subsector, que es interculturalidad, y darle una discusión política seria. No es un tema solamente de como lo decía, de buenas intenciones, sino de saber medir los reales impactos. Bueno, con eso me gustaría despedirme. Muchísimas gracias. Muy bien, agradecemos a el profesor Gustavo Zambrano, que nos ha dado una perspectiva de los contenidos de la política y de su implementación. Eh, Ahora yo voy a complementar, voy a profundizar algunos aspectos, en otros los voy a dar una mirada alternativa. Esto requiere, digamos, de más tiempo. Hemos hecho una sesión muy corta, vamos a estar solamente hasta las 7. Entonces vale la pena después recoger algunos datos y mostrarlos. Estamos evaluando hacer otra actividad más amplia, además donde hayan investigadoras, mujeres. Ahora no se tuvo la oportunidad, pero es imprescindible que haya voz de mujeres, de pueblos indígenas, de otras poblaciones afroperuanas. Es decir, que esta discusión sobre la política nacional de cultura sea más abierta, porque es una política pública de todos, no es una política de una entidad ni de unos servidores públicos. Es la orientación que se tiene en el ámbito de cultura. En este caso, nuestro foco está en las relaciones étnicas y eso amerita una discusión más plural, ¿no? Más abierta. Y esperemos que eventos como este incentivan a que se puedan dar, ¿no? Y por supuesto también se requiere investigación y análisis basada en evidencia, ¿no?
Yo voy a complementar algunos aspectos de lo que ha señalado Gustavo. Primero quisiera enmarcar también la exposición en un proceso de cambio que ha tenido el Estado peruano en las últimas décadas, en las últimas 2 décadas, que está ligada a eh, la modernización, primero la reforma de Estado, ¿no? Que se dio después de la dictadura de Alberto Fujimori. Se impulsó un proceso de adecuación de la gestión pública a las reformas que se hicieron para que el Estado sea más efectivo y más cercano al ciudadano, ¿no? Para que pueda ampliarse la generación de valor público. Y parte de las reformas de Estado pasaron por impulsar la modernización, por eso es que hemos tenido dos políticas de modernización, y además eh, pasar de un modelo centrado en los procesos a pasar a un modelo centrado en los resultados, ¿no? Un paradigma gerencial que se desarrolló en el Estado peruano, que claro, ahora está teniendo retos frente a el cambio de régimen político que está viviendo el Perú, ¿no? Se está transitando a un gobierno autoritario y se está modificando las reglas que se diseñaron, pero en el proceso del marco de la reforma de Estado original y de la modernización de la gestión pública y de la gestión por resultados, que ese es el paradigma, un organismo que se fortaleció fue el CEPLAN, que estableció un sistema nacional de planificación donde existen una serie de componentes que deberían orientar las decisiones de los servidores públicos. Dentro de esos componentes, fuera del Acuerdo Nacional, de la visión del país 2050, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, o también fuera de la política general de cada gobierno, están las políticas nacionales, ¿no? También están políticas regionales, locales, en función al nivel de gobierno y todo el sistema de planes, ¿no? A nivel territorial están los planes regionales concertados y también a nivel provincial y distrital, ¿no? El instrumento más conocido, más común para el servidor público suele ser el POI, ¿no? El Plan Operativo Institucional, pero ese es un fragmento de un sistema mayor que debería regular y debería tener una consistencia, ¿no? Es en ese marco que el CEPLAN formuló una nueva metodología para hacer políticas públicas, que nosotros en el curso de políticas públicas con enfoque intercultural enseñamos, ¿no? Nosotros discutimos ese tema vinculado a por ejemplo, conceptos como la de la cadena de valor, la diferencia entre política y gestión pública. Ese proceso llevó a que se hayan ido aprobando una serie de políticas nacionales en el sector cultura, ¿no? Existían ya algunas, bueno, existía una que era la Política Nacional de Transversalización del Enfoque Intercultural que se aprobó en el 2015, pero se hizo con la metodología anterior. Esto marcó un cambio notable. Y bajo este método es que se aprueba la Política Nacional de Cultura del 2030, pero también la Política Nacional de Lenguas Originarias de Tradición Oral e Interculturalidad, la Política Nacional del Pueblo Afroperuano, la Política Nacional del Libro, la Lectura y las Bibliotecas, la Política Nacional y está ahora, hasta ahí, esas son las 4 políticas del sector. La que se está ahora, en los últimos días, puesto en discusión para pasar por un proceso de consulta es la Política Nacional de Pueblos Indígenas y Originarios, que ha estado esperando su momento bastante tiempo. Y la que ha quedado rezagada es la actualización de la Política Nacional de Transversalización del Enfoque Intercultural que se necesita, ¿no? Ahora, según el mismo Ministerio de Cultura, el proceso de aprobación de esta política nacional tuvo 4 años, empezó en el 2017, durante la gestión del ministro Salvador de Solar. Bueno, fue unos meses antes, ¿no? Se inició el proceso pero fue impulsado allí y
tuvo un momento de freno en el 2018 porque se aprueba la nueva guía de políticas en septiembre y por eso es que tuvo que modificarse todos los avances que se habían hecho, ¿no? Existieron procesos de participación, de socialización en regiones, pero una de las observaciones que tengo es que no fueron suficientemente amplios y por eso es que la política creo que no ha llegado a tener raíces en la población, ¿no? Finalmente fue aprobado esta política en julio del 2020, por eso estamos señalando que estamos en la mitad de su periodo, ¿no? Entonces, esta es una política que tiene, como todas, siguiendo la metodología de diseño de políticas del CEPLAN, una política se define en base a un problema público, que es una afectación que restringe los derechos de los ciudadanos, ¿no? En este caso, se ha enunciado el problema público como el limitado ejercicio de los derechos culturales y se ha seguido la concepción del tema a nivel internacional, ¿no? Es ese derecho a participar en la vida cultural en un sentido amplio, la verdad. La política sí ha integrado elementos que a veces normalmente no se han considerado, como es el tema de la gobernanza, ¿no? Se ha seguido el método de UNESCO para conceptualizar esta idea de la gobernanza. Entonces, finalmente, toda política pública, aparte de enunciarse, necesita caracterizarse. ¿Cuáles son, siguiendo la metodología del árbol de problemas, que es la que sigue digamos, el Estado peruano para comprender los problemas públicos? Se identificaron causas directas e indirectas y efectos, ¿no? Entonces, entre esas causas indirectas está la escasa valoración de la diversidad cultural que habría estado impulsada por un limitado reconocimiento de la diversidad cultural y por un alto nivel de estereotipos y prácticas de racismo y discriminación. Eso en el componente uno, ¿no? Podríamos analizar, después está el componente más asociado a industrias culturales, al aprovechamiento sostenible del patrimonio cultural. Recuerden, palabra clave, sostenible. La minería ilegal no hace sostenible el patrimonio cultural, es incompatible. Y finalmente, el débil sistema de sostenibilidad de la gobernanza, ¿no? La gobernanza fue entendida de manera amplia como participación ciudadana, como marcos regulatorios, como generación de sistemas de información, por ejemplo, ¿no? Y bueno, a partir de esa manera de problematizar es que surgen los objetivos que el mismo Ministerio de Cultura plantea, ¿no? Que es fortalecer, ese es el futuro deseado. ¿Qué queremos con esta política? Que se fortalezca la valoración de la diversidad cultural, ¿no? Y bueno, que fortalezca la valoración del patrimonio, por ejemplo, o la participación de la población en las expresiones culturales y artísticas y demás. La que nos interesa ahora, lo que quiero destacar, porque ya Gustavo ha mencionado los elementos de este componente, lo que yo quisiera ahora dar cuenta es de que se han planteado indicadores, porque para cada objetivo, siempre de objetivo priorizado en una política tiene que haber indicadores de resultado, que son los que guían los cambios en las condiciones de vida de las personas. Entonces, se planteó que ese cambio pasaba por el hecho de que los ciudadanos indígenas, afrodescendientes, que son los dos sujetos específicos de derechos, y eso es un tema que deberíamos discutir ahora, porque no deberían ser los únicos, deberían ampliar su orgullo por su identidad y por lo tanto eso se debería expresar en un mayor autoidentificación étnica, ¿no? Entonces, que ya lo mencionó Gustavo también, ¿no? Eso debería estar ampliándose a nivel del censo para que la política sea exitosa. Y también el porcentaje de la población que se ha sentido discriminada. Es sobre esto, sobre el que requiere ser evaluada la política, porque esto es lo que se trazó, ¿no? Eso es lo que quería conseguir. Ahora voy a discutir si eso es lo que resolvería los problemas en este aspecto, ¿no? Para poder llegar a tener estos objetivos, se establecen lineamientos que son las estrategias, el cómo se consiguen. Entonces, son cinco, ¿no? Básicamente, fortalecer eh, la identidad cultural, mecanismos de atención y prevención y sanción del racismo, estrategias para incorporar la pertinencia cultural en los servicios públicos,
estrategias para la producción y difusión de contenidos culturales a través de medios televisivos, que es todo lo que hace IRTP, ¿no? Con los programas, las noticias en lenguas indígenas, y las estrategias para la transmisión intergeneracional y revaloración del patrimonio cultural inmaterial. Esto tiene que ver con la Dirección de Patrimonio Inmaterial y, por ejemplo, con estrategias como las de Rurakmaki, que ahora están también en una polémica, ¿no? Por la selección de los artesanos. Entonces, esos son los lineamientos. Ahora, los lineamientos, esa estrategia, el cómo, debe derivar en un servicios que se han establecido. Pues, yo sé que esta parte puede ser tortuosa porque son varios. Yo solamente los quiero pasar, quiero que tengan el universo primero sobre qué estamos discutiendo. Entonces, los servicios que se plantearon sobre el de formación de competencias ciudadanas interculturales, que en la práctica ha sido, por ejemplo, los cursos de ABC de la interculturalidad o los cursos de capacitación sobre consulta previa que ha estado dando como en formato MOOC el Ministerio de Cultura o también dándoselo a entidades públicas. Ese ha sido los principales servicios en este ámbito. El otro es la sensibilización y el fortalecimiento de la identidad étnico-cultural de los ciudadanos y ciudadanas. Ha habido una serie de campañas en los últimos años, no sé si la han visto, ahora me contarán en los comentarios. Amo mis raíces, por ejemplo, ¿no? Ha sido una de esas. O campañas, la interculturalidad es lo nuestro. Ha habido una serie de usos de videos para estimular el autorreconocimiento. Luego está el fomento del intercambio y la transmisión de saberes culturales, el diseño de estándares para procesos de gestión y servicios libres de discriminación étnico-racial, la asistencia en materia de prevención, que ese es el programa Orienta, por ejemplo, que es una asesoría legal, los servicios de orientación social y legal en materia de discriminación, y la acreditación de servicios públicos con pertenencia cultural, que es lo que ha faltado, ¿no? El famoso programa de sello intercultural, ¿no? Y la asistencia técnica que se da a una serie de entidades públicas, ¿no? Son algunos. Luego, uno de los avances que ha habido notables, importantes, tiene que ver con la certificación de competencias de servidores públicos en lenguas indígenas. Se ha ido ampliando la cantidad de servidores que han podido certificar que saben quechua, aymara, shipibo, ¿no? También ha habido un procesos amplios de formación de intérpretes y traductores, ¿no? De lenguas indígenas. Y por otro lado están todos estos mecanismos de comunicación que creo que en los últimos años han debilitado. Y finalmente de los servicios de patrimonio inmaterial que tiene que ver con los planes de salvaguardia, la promoción de las expresiones del patrimonio inmaterial a través de ferias como Rurakmaki y de formación de capacidades para desarrollar emprendimientos, ¿no? Que también en Rurakmaki hay servicios de capacitación. Entonces, ¿cómo sabemos si una política es exitosa o no? Por sus indicadores. Por eso son tan importantes las métricas y eso es algo que vemos en el curso. En el curso enseñamos cómo diseñar indicadores con enfoque intercultural. Entonces, ahora no solamente los menciono algunos porque son muchos, nos podríamos pasar horas viendo bueno, no horas, pero bastantes minutos viendo todos los indicadores que existen en el sector, pero es importante que sepan que hay indicadores de cobertura, indicadores de calidad, y los de cobertura son tipo en el caso del servicio de diseño de estándares para procesos de gestión y servicios libres de discriminación, se mediría a través de una ampliación del porcentaje de entidades públicas y privadas que incorporan procesos de gestión y servicios libres de discriminación. Tenemos esa cifra. Yo he revisado los mismos balances del Ministerio de Cultura y no se señalan esos indicadores, ¿no? Hay algunos elementos de ejecución de actividades, pero no hay una medición de ese indicador, ¿no? Y de otros indicadores a nivel de servicio. Entonces no tenemos toda la evidencia para poder hacer un juicio. Y también, por otro lado, están los indicadores de calidad, que son de varios tipos, lo vamos a ver en el curso, de oportunidad, indicadores de accesibilidad, ¿no? Y allí uno de ellos es el de porcentaje de cumplimiento de estándares de pertinencia cultural en la gestión y el prestación de los servicios. Es decir, realmente los servicios públicos que se ejecutan en otros ámbitos, o en este caso es cuando se forman competencias interculturales, ¿no? En este caso es cuando el curso, el ABC de la interculturalidad, ¿se hizo con pertinencia intercultural o no? ¿No? Eso es a nivel micro, ¿no? A nivel del servicio.
Ahora, ¿qué aportes hay? Porque no hay más tiempo. Me parece que es una política que ha orientado la toma de decisiones de los equipos técnicos, mucho más de lo que la gente eh, considera, cree, asume, ¿no? Porque a veces desde afuera uno dice, ¿para qué tienen estos documentos tan largos de 200 hojas que nadie entiende? Pero en verdad sí sirve para que muchos funcionarios puedan orientar sus decisiones, darle un marco, generar dimensiones, también tener una referencia de seguimiento. Pero ahora, podríamos decir que esto es más a nivel de los equipos técnicos, ¿no? Que podríamos discutir qué está pasando a nivel de la alta dirección, si está guiando sus decisiones en base a esto, ¿no? También ha permitido darle seguimiento a las decisiones tomadas, porque hay reportes que sería bueno que conozcan, que el Ministerio de Cultura produce sobre los avances en la política nacional de cultura. Ahora se los voy a mostrar. Y ha permitido negociar partidas presupuestales. Lo digo porque yo he sido servidor del ministerio digamos, se ha utilizado el cumplimiento de la política como un argumento para negociar presupuesto con el Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, sí tiene una utilidad en las coordinaciones entre entidades públicas, ¿no? Y también hay avances relevantes que podríamos dar cuenta. Después, es que esta sesión no nos alcanza para ver todas las cifras que pueden justificar, por ejemplo, avances en cuanto a el ejercicio de las lenguas indígenas, ¿no? Creo que creemos que ha habido allí un tema de un trabajo significativo, sostenido además en el tiempo y que está respaldado por otra política, porque no tiene su propio instrumento de gestión, ¿no? Pero ha habido deficiencias en el diseño, ¿no? Creemos que no tuvo un amplio proceso de participación, por eso es legítimo que muchos han cuestionado que es una política ajena, que no la conocen, que porque no han incidido en su diseño, ¿no? Y eso es comprensible. En Colombia, por ejemplo, se hicieron centenares de mesas en el 97. Acaba de volver a plantearse una nueva ley en Colombia de cultura con un proceso participativo bastante amplio. Entonces, sí se pueden hacer esos procesos. Claro, necesitan tiempo y voluntad política. En ese momento había que tener este primer instrumento de gestión. Se puede entender en el contexto, pero es una lección, ¿no? Porque cuanto más apropiación por parte de los ciudadanos va a ser un instrumento de gestión más defendido, ¿no? También, digamos, se va a poder construir lo que en ciencia política se llaman las coaliciones promotoras, ¿no? Aquellas apoyos, vínculos que sostienen a las políticas. No se ha promovido su apropiación social, por eso no hay documentos, no sé, digamos, fáciles de leer de esta política y se ha reproducido una concepción culturalista del problema público. Y acá está mi principal cuestionamiento, y es algo que profundizamos en el curso, es que consideramos que el problema público no es la valoración de la diversidad cultural, o sea, la reducida valoración, es la desigualdad étnica. Y esa desigualdad es multidimensional, no es solamente cultural. Es una, digamos, desigualdad que exige tener también pertinencia socioeconómica y pertinencia política. Es decir, la interculturalidad no debería ser medida, por ejemplo, en los servicios, no solamente si son bilingües, si son libres de discriminación o si son pertinentes en el sentido de que sean adecuados. Se necesita saber si los servicios públicos se dan de calidad, si es una buena infraestructura, si hay personal capacitado, es decir, si la distribución de los bienes públicos que se entrega al Estado son óptimos, si esto está mejorando las condiciones socioeconómicas, sociales y económicas de la población, y para eso necesitan los indicadores que estén ahí y no están presentes en la política, sí están en el de la política del pueblo afroperuano. Esa es una política que creo que es más integral en ese aspecto. Y también los mecanismos participativos. Se necesita saber si están generándose espacios para que el ciudadano incida o estamos teniendo un ministerio insular, casi como una, digamos, un nicho em, aislado del resto de la sociedad, ¿no? O sea, debería operar junto con ella, ¿no? No solamente para la sociedad. Entonces,
ahí hay toda una discusión sobre cómo se debería replantear en realidad el problema público, por lo tanto el objetivo. O sea, creo que el objetivo en sí mismo y los indicadores no alcanzan para cambiar las condiciones de vida de la población indígena y afrodescendiente. O sea, ese es son un aspecto limitado nada más el de la valoración de la diversidad cultural. Y por eso las mismas campañas de sensibilización son instrumentos que creo que pueden ser poco transformativas, ¿no? Y se necesitan para, por lo tanto, saber a quiénes está llegando esas campañas, qué efectos se está generando, está modificando comportamientos, ¿no? Hay algunos servicios, quizás el principal que no se ha implementado de la política es el del sello intercultural, es el gran pendiente del sector, ¿no? Sí, el resto se ha ido cumpliendo, pero no está el sello intercultural. Tampoco hay tanta fortaleza en el desarrollo de competencias interculturales con población no indígena. Básicamente se trabaja con población indígena y afrodescendiente, ¿no? Entonces faltan ahí servicios en ese ámbito. También falta seguimiento a nivel de servicios y estudios de impacto, saber cuáles son los efectos que están teniendo los servicios. ¿Están sirviendo? ¿Están modificando? ¿Se están consiguiendo los objetivos? En algunos casos va a implicar hacer nuevas metodologías de medición a través de, por ejemplo, teorías de cambio, ¿no? También había un limitado presupuesto, pero lo vamos a ver y con eso acabo. Y creo que como perspectiva de acá a futuro, es que hay un alto riesgo de inestabilidad en los equipos, de cambios permanentes y de instrumentalización de las políticas, y por lo tanto que no se guíen las decisiones en base a la política, sino a los intereses de los políticos, ¿no? Ese es el gran riesgo que estamos viviendo en la actualidad. Ahora, para que vean a nivel presupuestal, una de las restricciones que está teniendo la implementación de esta política, acá tenemos un cuadro del presupuesto 2025, es totalmente actualizado, y para el objetivo uno, el mismo Ministerio de Cultura indica que se están destinando el 4% del presupuesto. O sea, estamos hablando que todo un viceministerio finalmente se reduce al 4% del presupuesto. Esta es la prioridad que ha tenido. Además, yo lo he analizado desde, por lo menos desde el 2019 y ha crecido de 3 a 4%, pero no más, ¿no? Y claro, la gran pregunta es, pues, con ese presupuesto podemos conseguir todos los resultados que se están planteando, ¿no? En fin, muchas más cosas por discutir. Queda corto, no hay más tiempo, pero por favor, algunas preguntas, reacciones, ¿qué piensan? ¿Qué creen que debería discutirse más? O sea, otras áreas, porque no estamos acá, miren, no nos ha alcanzado, solamente era un objetivo, ¿no? Podríamos abarcar los 6 objetivos y por eso toma tiempo, ¿no? Y hay algunos datos que puedo dar, pero la verdad es que tengo acá del mismo reporte que ha hecho el Ministerio de Cultura del 2024, que da cuenta de algunos avances, pero en fin, quiero escucharlos antes de irnos, porque lamentablemente no podemos a pasarnos de las 7. No sé si alguien quiere intervenir. Vamos a escuchar también para que conozcan el curso, ¿no? De políticas públicas con enfoque intercultural. Ahora, estos balances, solamente para acabar, siempre son injustos. Yo sé que si están hablando, están los equipos técnicos, hay algo que falta incidir, hablar, por supuesto, es un balance limitado. Por eso es que tiene que haber una presencia también del Ministerio de Cultura dando cuenta de lo que ha hecho, ¿no? Sí, Charles está interviniendo, no sé si usando el chat o Sí, hablando. ahí justo ya le abrí el micrófono. Hola Charles, escuchamos. Sí, buenas noches. Gracias por permitirme, en primer lugar, mis saludos cordiales a todos, sobre todo a la PUG y a los organizadores. Bueno, para mí es la primera vez que veo este tipo de capacitación o de curso, de una política, entre comillas, yo diría, nacional sobre la diversidad cultural, que lamentablemente todos estos esfuerzos se van al vacío cuando las autoridades principales son las que desconocen sobre lo que tenemos, una gran y rica diversidad cultural en el Perú. Porque veamos nomás, sobre todo en el aspecto político, eh, en momentos en que los diversos sectores culturales minoritarios se sienten vulnerados en sus derechos, salen a protestar. Bueno, discúlpenme por la frase, que de repente a algunos les cae un poco muy sensible, nos terruquean o los terruqueamos Ujú, ujú.
los clasificamos como seres casi prácticamente sin derecho alguno, no solamente a través, digo directamente, de los miembros del Congreso, sino que también hasta de los mismos dirigentes nacionales, como el caso del presidente, en este caso, bueno, lamentablemente lo mencionaré, de la doña Dina Boluarte. Entonces, en estos momentos o en esos aspectos de trascendencia nacional e internacional, nuestras poblaciones de las diversas culturas que tenemos prácticamente se sienten aplastados. Y el esfuerzo de ustedes y del Ministerio de Cultura y estas políticas que se difunden en sectores minoritarios, diría yo, también quedan aplastados y opacados. Entonces, Ujú. ¿a dónde yo diría que se debe de enfocar, por ejemplo, esto y cómo debería de concientizarse a nuestra población nacional peruana para que sean capaces de asimilar que el Perú es diverso culturalmente? Es Correcto. diverso en muchos aspectos y es más, ni Ujú. siquiera sabemos, ni siquiera saben muchos de nuestras autoridades políticas, tanto de los gobiernos regionales, del Congreso y el mismo presidente o la presidenta de la nación, saben cuántas culturas Ujú. tenemos en el país o cuántas diversas o cuántos géneros culturales tenemos en la nación. Solamente saben las más conocidas, quechua, aymara, y creo que eso es todo. Después el resto Correcto. de las Ujú. tantas culturas que existen en la selva y otras más en la sierra no lo conocemos. Entonces, tal vez el Ujú. enfoque también podría hacerse para difundir y valorar y Sí. concientizar a la gente que no aprecian, no valoran, no conocen nuestra diversidad cultural, y como también a los que sí conocen para que también salgan fortalecidos y conozcan sus derechos. Yo creo que estos enfoques se debería darse desde los claustros de las universidades, de los colegios Así es, secundarios, sin duda. ¿no? Pero Ujú. eh, qué lindo sería ponerlos en práctica y como ejemplo en el desenvolvimiento y valoración desde los líderes nacionales, porque son ellos los que nos deberían de demostrar que el Perú es así. No solamente Así es. nosotros desde abajo, sino que ellos deberían de reconocer y actuar, ser consecuentes con lo que se conoce y ser consecuentes con lo que se sabe, ¿no? Ujú. Muy Eso bien. sería mi Muchas aporte. gracias. Muchísimas gracias. Yo soy Charles Abel Escobar Tomaya, desde Arequipa. Soy un residente arequipeño, pero, bueno, mejor dicho, residente chumbilcano, de Chumbilcas, de la ciudad de Santo Tomás, residente en Arequipa. Muchísimas gracias. Buenas Bien, muchas noches. gracias. Sí, hay mucha migración cusqueña, puneña, en Arequipa. Muchas gracias, Charles, por tu intervención. Normalmente cuando se habla de diseño de políticas públicas, lo primero en la evaluación es, claro, pero culpar al sistema político de que no es útil. O sea, yo entiendo, o sea, pero hay que hacer siempre el esfuerzo de discernir. Eh, el diseño de políticas públicas de por sí es importante porque guía mejor las decisiones, ordena a la gestión pública y, por ejemplo, nos da la oportunidad de poder hacer un proceso de evaluación, ¿no? Volver sobre qué se está haciendo, ¿no? No podríamos hacerlo si no tenemos un sistema. Entonces, eso es lo primero. Pero yo comprendo que, por supuesto, es un tema también de análisis de qué influencia tiene el sistema político y otros factores que también pueden ser sociales, ¿no? Que influencian en las dificultades para ejecutar una política, ¿no? Entonces son esos dos aspectos que igual deben ser considerados. Es válido todo lo que ha dicho Charles, totalmente es un tema de análisis que debería generar una discusión, pero no quita la relevancia de analizar el diseño mismo y bueno, de hacer este ejercicio en el ámbito académico pues también aprender a hacer buenas políticas. No es el único factor para que las políticas sean buenas, pero tener un buen diseño contribuye, ¿no? Y eso es lo que nosotros enseñamos en el curso Políticas Públicas con enfoque intercultural y proponemos una mirada de la interculturalidad que trasciende el reconocimiento de la diversidad cultural, que abarca múltiples desigualdades. Y ese es un tema que ahorita ya no hay más tiempo para discutir, nos tenemos que ir porque hay otra programación, lamentablemente era una sesión corta,
Si ustedes tienen interés, ahora vamos a escuchar más información sobre el curso, pero si tienen interés de volver sobre esto, porque queremos hacer una mesa más grande, por favor escríbanos, muestren ¿no? su demanda y los convocamos pues a una futura reunión con más personas, más plural y para volver sobre este es un tema de nuestra vida cotidiana. Es necesario que haya mayor igualdad entre grupos étnicos, ¿no? Que haya más, sí, valoración de la diversidad cultural, pero también menos desigualdad, ¿no? Ese es el tema y lo continuaremos. Entonces, seguiremos sobre la política. Muchas gracias, Marco. Perfecto, gracias profesor y bueno, agradecerles también a todos ustedes por el interés durante la charla. Eh, Justo como, bueno, como dice Lilia ahí, ¿no? Quisiéramos que se continúe con esta exposición, con este panel. Bien, como comentó el profesor y como lo comenté al inicio, este panel lo hemos realizado en el marco de la convocatoria del curso Políticas Públicas con Enfoque Intercultural. Este es un curso de 24 horas académicas cuyo inicio está programado para este lunes 23 de junio. Es un curso que se dicta en modalidad a distancia, en principio desde el lado de las políticas públicas. El docente es el profesor Flavio Aucejo, quien es candidato a doctor en política pública y gestión pública por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en regulación de servicios públicos por la London School of Economics y magíster en política pública en América Latina por la Universidad de Oxford, ambos en Gran Bretaña. Es licenciado, perdón, en Economía por la PUC y ha sido miembro del Consejo Directivo de la SUNAS, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, y actualmente se desempeña como director de formación continua de la Universidad Católica, de Educación Continua, perdón. Por otro lado, se encuentra el codictado es con el profesor Santiago Alfaro, quien ya tuve el gusto de presentarlo al inicio. El contenido temático de este curso se divide en tres módulos, ¿no? Es un curso de 24 horas académicas donde 20 horas son sincrónicas y 4 horas son asincrónicas, ¿no? Como podrán ver en pantalla, estos son los contenidos que van a ver durante el desarrollo de este curso, ¿no? Eh, ¿Por qué estudiar con nosotros? Bueno, muy aparte de que tenemos el respaldo de la Universidad Católica como la universidad número uno del país. La realidad es que nosotros tenemos una plana docente con un alto nivel académico. Nuestros docentes son practitioners, es decir, que no solo tienen experiencia teórica dictando en las aulas, sino que también esta experiencia académica la combinan con la experiencia práctica teniendo y ejerciendo cargos en el Estado, ¿no? Ustedes recibirán una formación integral de un enfoque de gestión pública donde integrarán contenidos teóricos con aplicación práctica y eso es algo que aplicamos en todos nuestros cursos. Como un curso de modalidad a distancia, ustedes van a tener las clases como hoy, en vivo, sesiones sincrónicas con el docente y estas sesiones se van a complementar también con actividades asincrónicas, ¿no? Y al finalizar del curso, si ustedes aprueban, van a recibir un certificado digital otorgado por la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC, ¿no? El inicio, como les comenté, está programado para este lunes 23 y el fin de las clases está para el 13 de julio, que me parece que cae domingo. La frecuencia de clases es 2 veces por semana de 7 a 10 de la noche. Ahí pueden ver la frecuencia de clases, los 23, 26, 30 de junio y 3 y 5 y 7 de julio, ¿no? La inversión es de 550 soles para la tarifa general, pero sin embargo tenemos una tarifa de pronto pago para este viernes 20 de junio, ¿no? De 450 soles. Sin embargo, y de manera exclusiva para las personas que están presentes, estamos brindando un descuento grupal para las personas que se matriculen en grupos de dos o más personas, donde la inversión sería de 400 soles, es decir, 150 soles menos sobre la tarifa regular. Esta tarifa la estamos otorgando de manera exclusiva hasta el lunes 23 de junio. Bien, igual solo cabe mencionar que las consideraciones importantes es de que este descuento aplica para grupos de dos o más personas y no es válido para órdenes de servicio, ¿no? He dejado en el chat de Zoom, voy a dejar nuevamente un enlace que dice accede a un descuento grupal y ahí ustedes pueden registrar sus datos. Si por X motivos ustedes se les complica formar un grupo, nosotros podemos asesorarlos al respecto, ¿no? Y para mayor información, dejo en pantalla los datos de Jocelyn Huarca, quien es la asesora comercial del curso. Ella va a poder asesorarlos en la inscripción, resolviendo sus consultas y cualquier tipo de comunicación lo pueden ver directamente con Jocelyn. Bien, entonces, sin más, agradecerle al profesor Santiago nuevamente por su exposición
y agradecerle a todos ustedes por el tiempo brindado, ¿no? Muchas gracias, que tengan muy buenas noches y esperamos que este panel haya sido de su agrado y que puedan formar parte de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC. Muchas gracias.